Marcelo, me acuerdo, no sé quién era, que había un conductor, no sé si era Leo Montero, que decía, a todos los que llegaban le decían bienvenido a la Argentina. Bueno, a vos, bienvenido al Uruguay. Que ya, bueno, te conocemos acá mucho, Marcelo. Han llegado muchos trabajos tuyos a las pantallas de Uruguay. ¿Sos de venir? ¿Conocés Uruguay? Sí, 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 es un lugar muy, muy querido. Yo durante mucho tiempo, mis viejos tenían casita ahí cerca de Punta del Este, así que visité desde la adolescencia y pasaba por Montevideo y tuve la suerte de ir al Teatro Solís, de llevar mi personal, que es un teatro hermoso de Uruguay, y tuve el honor de hacerlo en ese teatro. Así que sí, es un lugar muy cercano y muy, muy querido. Bien, antes de continuar charlando, bueno, lo comentábamos hoy al principio, hace muy poquitos días falleció tu papá. Precisamente en estos tiempos que estamos viviendo complicados, ¿no? Donde a veces no podemos ni siquiera despedir a nuestros seres queridos. Sí, un poco la idea de que esto tomara estado público fue porque me tocó pasar en carne propia algo que me gustaría que no le pase al resto de las personas. Me parece que de la misma manera que se pueden hacer protocolos para algunos trabajos, debería haber protocolos para todos, tal vez lleve tiempo, pero hay que intentarlo, y tiene que haber un protocolo más que nada para la gente que tiene pacientes internados o personas mayores en geriátricos, porque el tiempo que les queda a esas personas es mucho más corto y cada abrazo y cada beso que les damos es muy valioso para ellos y para los que somos sus familiares. Por supuesto. Tu papá, a ver, es un detalle que para saber nomás, ¿tiene algo que ver con el COVID, el fallecimiento de tu papá o no? No tuvo nada que ver. No, para nada, para nada, para nada. No, mi viejo tuvo un accidente doméstico y después de eso tuvo un hematoma subdural, quedó en coma y estuvo 15 días dormido, y al despertar, bueno, fue trasladado a una clínica de cuidados progresivos donde se hace la rehabilitación. Yo ayudé a hacer la rehabilitación de mi viejo porque estaba todo el tiempo ahí, porque sé un poco y tengo un amigo mío muy cercano que es kinesiólogo y me ayudó mucho, Alejandro Sisto, y bueno, en base a eso logré resultados. Él se estaba recuperando, pero empezó la pandemia, no pude verlo más, y eso hizo que no pudiera seguir la rehabilitación, y el cuadro de él empeoró en esas condiciones. Vos llegaste Si a yo hablar, hubiera podido... Marcelo, llegaste a hablar de la muerte lamentable de tu papá y la de tantas otras personas grandes, ¿no? que de repente de un día para el otro vieron restringidas sus visitas o su apoyo, de alguna manera como víctimas de una suerte de dictadura sanitaria, ¿no? Sí, yo dije eso, sí, porque creo que hay y después del tuit ese se sumaron montones de personas a decirme, a contarme sus casos, a contarme a mí o a expresarlo en las redes, y creo que bueno, tal vez a veces no gusta la palabra dictadura sanitaria, pero hay una serie de imposiciones a través de este formato que es el COVID-19. No todos los estados reaccionan de la misma manera. Hay distintas reacciones de los gobiernos, y en el caso de la Argentina ha sido muy restrictivo. Acá durante un tiempo no sesionó el Congreso, no hay acceso al servicio de justicia, hay una serie de condiciones que yo considero que favorecen, no digo que sean órdenes directas, sino que favorecen determinados abusos, donde el Estado por lo general interviene en una desigualdad entre una persona que pide o que paga el servicio de salud y las empresas de salud que, sobre pretexto de la pandemia, pueden o no brindar sus servicios de maneras diversas, ¿no? Lo que está pasando en el sistema de salud, al menos en la Argentina,
es que los prestadores no tienen que prestar los servicios, pero siguen cobrando las cuotas de la misma manera. Y la gente, inclusive por miedo, no se acerca a hacer los chequeos por otras dolencias. Marcelo, y las muertes que están en otras dolencias no figuran en ninguna estadística. ¿recibiste a partir de este tuit o bueno, de este descargo de tu parte, recibiste alguna respuesta del cuerpo médico, de autoridades? Una llamada del ministro de Salud, que estuvo realmente bien. Ginés González García me llamó personalmente y tuvimos una charla y le dije que mi intención era que esto sirviera para que, si desde el ministerio, a veces yo entiendo, digamos, la complejidad de las decisiones que tienen que tomar, pero que por favor que fuera tomado en cuenta no solo mi caso, sino el caso de todos los que lo están pasando, y que se pusiera un protocolo para que las familias pudieran visitar a sus enfermos o a la gente que está en geriátricos con los mismos protocolos que tienen los enfermeros, por ejemplo, que viajan desde distintos lugares a trabajar todos los días. Si lo puede hacer un enfermero, ¿por qué no lo puede hacer una persona que está en su casa esperando exclusivamente para ver a su pariente? No puede estar en cuarentena todo el tiempo y ir solamente a ver a su pariente y no habría ningún riesgo. Marcelo, la verdad que está buenísimo que te hayas animado a dar este paso para formar parte de un ejemplo y cambiar las cosas de ahora en más. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo viviste internamente esta indignación que debes sentir por sentir que dejaron de lado la salud de tu padre con este final tan nefasto? No, la verdad la indignación no tuvo lugar. Lo que tuvo lugar fue el dolor por la muerte de mi padre y el tuit fue desde el dolor y desde la bronca. No es indignación, sino sí siento, hubo cosas que fueron pasando y que uno, en mi caso, las fui viendo venir. O sea, lo de mi padre no fue de un día para el otro, las cosas fueron yendo hacia ese lugar y yo lamenté no haber hablado antes, porque tal vez si hubiera hablado antes, siendo uno conocido, tiene respuesta. Al no hablar y al esperar y tratar de resolver las cosas sin utilizar los medios, porque eso es lo que te permite acceder a determinadas cosas, tal vez hubiera tenido otro resultado. No sé si hubiera sido mejor o peor, pero seguramente hubiera puesto la atención antes sobre este tema. Marcelo, te quería consultar, alejándonos un poquito del aspecto personal y yendo más hacia tu lado más profesional, también todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria en Argentina está haciendo algunos estragos dentro de lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Hay problemas con Polka, o sea, productora donde estuviste trabajando, el teatro. ¿Qué visión tenés vos acerca del lío que está teniendo, por ejemplo, Polka ahora en relación a la pandemia? Es el problema de todos los trabajos que no tienen un protocolo para iniciarse. Ya sea que mi visión es que hay que desarrollar protocolos para todos los trabajos, no solo para el trabajo audiovisual, para las obras, para la albañilería, va a haber que armar protocolos para todos, porque todos tenemos que empezar a trabajar, ya sea en un mes, en 2 meses, en 3. De todas maneras va a haber que avanzar de una manera. En el caso de lo audiovisual, vamos a tener que trabajar de una manera, justamente si se supone que hacemos un trabajo creativo, desarrollemos un protocolo creativo para que se pueda realizar nuestra actividad. Yo, en lo personal, estoy trabajando en el tema sobre un proyecto de teatro y hay compañeros que están trabajando en proyectos audiovisuales. El otro día hablé con técnicos de Polka, también están preocupados por su situación. En todas las actividades me parece que no hay que quedarse, no es la única opción quedarse quieto y esperar que pase. Yo creo que es una pésima opción sentarse a esperar que se vaya el virus. Hay que enfrentarlo. Hay que empezar a salir a trabajar con protocolos. Por supuesto que hay que tener cuidado. Esto no es cuarentena sí o cuarentena no. Es cómo hacemos para salir adelante a pesar de lo que está pasando. Sí. Bueno, obviamente que el ambiente artístico se sintió más que tocado, ¿no? Es uno de los más perjudicados. O
sea, todos los que trabajan con público y para el público, bueno, se cortó todo. Calculo, o no sé, quizás no, pero ¿te quedó algún proyecto trunco en este 2020 con la aparición de esta pandemia? Y la otra que te hago cortita, acá en Uruguay, por ejemplo, no llegamos a tener cuarentena obligatoria, sí. Mucho consejo de que no salgamos si no es necesario y cuidarnos mucho, pero también sí se dijo, y ya está establecido, de que hasta fin de año, acá en Uruguay, por ejemplo, no va a haber espectáculos con público y va a aparecer el fútbol, sí, pero sin público también. ¿Cómo se puede sobrellevar, no, todo esto a artistas como vos y como miles que no producen? Yo creo que vamos a tener que encontrar fórmulas nuevas. A mí se me ocurre auditorios abiertos, distancia entre las personas. Ya vi algunas experiencias en Alemania con autocine. Sí. Yo creo que se pueden buscar alternativas, o sea, guardando las distancias de las personas, y el teatro y el cine pueden funcionar con butacas, digamos, que tengan 1 metro de distancia, de la misma manera que estamos viendo hace 2 meses, ustedes mismos trabajan en un estudio de televisión guardando la distancia necesaria y no se han contagiado. Entonces, ¿por qué no utilizar los mismos parámetros para las personas que van a un teatro? Por supuesto, si vamos al chino, si vamos a los supermercados, si vamos a determinados lugares, todos seguimos yendo y no ha sido un motivo peor que otros, digamos. ¿Por qué no avanzar con otras actividades? Porque si no, creo que las dolencias originadas por no hacer y no enfrentar esto van a ser peores, y eso también es la salud. Por ejemplo, acá hay un aumento, la gente que casi ha habido una cuarentena estricta, el consumo de alcohol ha subido muchísimo. Mucha gente con adicciones del alcohol termina de darse vuelta en esto. Tengo un caso de un amigo en lo personal. Y por otro lado, la gente que pierde su trabajo tiene otras dolencias, empiezan los ACV, la diabetes, los ataques cardíacos que no son atendidos porque la gente no se anima a ir a los hospitales. Creo que es mucho más complejo el mundo de la salud que solamente el COVID-19, que es lo único sobre lo que se está poniendo foco. Un poco yo quiero llamar la atención sobre eso. Muy bien. Marcelo, un placer hablar con vos y ojalá que muy pronto, si Dios quiere, podamos, no solo arriba de las tablas en un teatro, sino también en esas tiras, en esas comedias que te veíamos maravillosas. El Marginal 3 también. Bueno, ojalá que la próxima charla, el próximo reencuentro sea para hablar de eso. De un nuevo proyecto, seguramente. Así va a ser. Abrazo grande, Marcelo. Abrazo grande. Saludos. Nos vemos. Que pase un crack, un fenómeno. Me divierte, me encanta a mí. Ha llegado material. Nosotros, bueno, hemos tenido material de él muchísimo acá en Uruguay. Sí, trabajó con Laureiro, con Natalia Laureiro. Sí, ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo? Simona. Tantos. Tremendo.